La misión, que el aeropuerto Felipe Ángeles esté listo el 21 de marzo de 2022. Presupuesto, 74,535,187 pesos. Responsable, general ingeniero Gustavo Ricardo Vallejo Suárez. Y este nuevo aeropuerto está ubicado en Santa Lucía. Se encuentra en la base aérea en Zumpango, en el Estado de México. Bienvenidos a Hagamos que Suceda. Sí, vamos rápido, digo, pasamos nada más, nos detenemos en este. La misión es construir el Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles y reubicar las instalaciones del Ejército y Fuerzas Aéreas Mexicanos actualmente en la base aérea militar número 1 y realizar los trabajos de conexión necesarios de este aeropuerto con las principales vialidades urbanas. Tenemos dos etapas marcadas. Lo primero y lo más importante que tenemos que hacer es reubicar las instalaciones actuales de la Fuerza Aérea Mexicana, que se han construido en un tiempo de 70 años, desde que esta base opera en 1952. Antes de colocar la primera piedra, se realizaron 34 estudios que van desde factibilidad económica, costo-beneficio, impacto social, geotécnicos, aeronavegación, de abastecimiento de gas, combustible, topográficos, arqueológicos, imagen corporativa, hasta el manejo de residuos sólidos. Estos estudios, en síntesis, se llama el estudio de manifestación de impacto ambiental y el estudio de riesgo ambiental. Son estudios previos que se realizan antes de la construcción de la obra, que se formulan por el equipo constructor, que se presentan ante Semarnat para obtener un resolutivo favorable que nos permite iniciar la construcción, hacer estudios de verificación de ruido, de polvo, de contaminación. Tendrás que ver lo concerniente al agua, de dónde traer el agua, porque tenemos un acuífero sobreexplotado. Hemos cumplido a la Secretaría respetuosa del Estado de Derecho todos esos requerimientos. Por eso, la obra empezó hasta el 17 de octubre. Todo aeropuerto se empieza con estudios de meteorología, que lleva mucho tiempo. Felipe Ángeles tiene décadas de información meteorológica, ahí estaban colegas de meteorólogos militares y toda esa información fue la que empezamos a recabar, la estudiamos. Otro elemento es los obstáculos que hay. Se hizo el estudio y se vio que era viable y se empezó a trabajar ya con todos los demás elementos. Esa fase de transición fue pues prácticamente al principio y de ahí arrancó toda la construcción. Este es el aeropuerto en construcción más grande del continente. Es un aeropuerto grande, nace como un aeropuerto grande. Es un aeropuerto con 2 pistas de 4.500 metros y una capacidad de movimiento de 20 millones de pasajeros de entrada, con más de medio millón de toneladas de carga. Sí es un aeropuerto grande. Entonces tenemos 3 componentes principales en el diseño de este aeropuerto. El plan maestro, que es el diseño de las instalaciones dentro del espacio disponible, realizadas y construidas de tal manera que pueda ir creciendo y desarrollándose durante 50 años. Es el plan maestro, que el aeropuerto opere como tal ahí. También tenemos los estudios de movilidad, que significa conectar este gran aeropuerto con los principales núcleos urbanos y con los demás aeropuertos de este nuevo sistema metropolitano. Y un tercer estudio, el más importante por el que se nace, son los estudios de aeronavegación. Por eso dicen que un aeropuerto se construye de cielo a la tierra. Primero tenemos que verificar que el aeropuerto pueda operar, que sus pistas, los umbrales, los emplazamientos sean los adecuados en los análisis de superficie limitadores de obstáculos para que las aproximaciones y las salidas de las aeronaves estén libres, no comprometidas de acuerdo al tipo de avión y el tipo de aeropuerto que queremos, que ya se logró. Después de eso viene la convivencia armónica de los aeropuertos, es decir, de los tráficos aéreos de los 3 aeropuertos del sistema en el Valle de México, que es el aeropuerto de Santa Lucía, el aeropuerto actual de la Ciudad de México y el aeropuerto de Toluca. Durante la construcción del aeropuerto, arqueólogos de Lina encontraron más de 40,000 huesos de 480 mamuts, así como fósiles de camellos, caballos americanos, armadillos gigantes, perezosos y un tigre dientes de sable. Bueno, esta es una unidad del proyecto de salvamento arqueológico y paleontológico que se está llevando a cabo dentro de las instalaciones de Sedena. En específico, esta es una unidad de excavación paleontológica. Bueno, estamos liberando los restos óseos de mamuts, camellos, caballos,
perezosos terrestres, entre otros animales. Estos huesos se llevan a una bodega y después ahí se hace restauración, se hace un análisis ya como tal. Bueno, al menos aquí ahorita en esta excavación tenemos alrededor de unos 600, 700 y bueno, irá aumentando conforme no se vayamos extendiendo. El AIFA cuenta con 2 pistas para vuelos civiles, una pista para operaciones militares, una terminal de pasajeros, estacionamiento, terminal de carga, depósitos de combustible, estaciones de tren suburbano y Mexibus, terminal de autobuses, un hotel, así como un corredor cultural con 3 museos, el del Mamut, el militar de aviación y el tren histórico cultural. El general Isidoro Pastor, doctor en Ciencias Administrativas, inspector e instructor en Seguridad de la Aviación, certificado por la ONU a través de la Organización de la Aviación Civil Internacional, es el director del nuevo aeropuerto. Todos los aeropuertos en el mundo ofrecen 3 tipos de servicios. Servicios aeroportuarios y complementarios que están vinculados directamente a la operación aeronáutica, y un tercer tipo de servicios que son tan profusos como la imaginación del sector privado, de los empresarios tengan en mente. Estos servicios comerciales son alimentos y bebidas, librerías, boutiques, souvenirs, etcétera, todo lo que ustedes encuentran en un aeropuerto. Esos son los servicios comerciales. El director del aeropuerto tiene que estructurar las diferentes fases del proceso administrativo para que pueda gestionar estos servicios. Nosotros somos ayudantes generales en el área de seguridad. En el área cual me contrataron fue para hacer una banderera, pero también apoyamos en diversas actividades como son abanderear, vamos a colocar líneas para que sean delimitaciones, la limpieza de los trafitambos, conos, ayudamos a barrer un poco. Pues yo soy de Tizayuca, Hidalgo, y desde allá ahora sí que di en este trabajo y para mí fue una gran oportunidad, ya que las oportunidades de empleo en muchas áreas son muy bajas y los salarios al igual son muy bajos. Entonces el poder estar aquí es un gran apoyo. Los aeropuertos internacionales requieren certificaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional, de la Administración Federal de Aviación y de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para operar. La OACI es la Organización de Aviación Civil Internacional, la máxima autoridad de aviación en todo el mundo, y es la única en todo el mundo. La OACI dice cómo se debe hacer. Y lo que hicimos fue justamente seguir paso a paso lo que recomienda la OACI, recabando información. Primero, de cuántas aerolíneas y qué rutas estaban operando. Esto nos da un estudio de establecer las rutas de ciudad a ciudad y empezamos ya a recopilar toda esa información. La información meteorológica, por supuesto, y además las expectativas de crecimiento que tiene la aviación mexicana. Lo que nos marca la ley y también lo que recomienda la Organización de Aviación Civil Internacional es que se cumplan con ciertos requisitos previos para poder iniciar la operación de un aeropuerto cuando se le ha otorgado ya una concesión. Esto básicamente consiste tanto en infraestructura como en el cumplimiento de ciertos estándares como las ayudas a la navegación, o sea, que cuente con un servicio de tránsito aéreo y que incluya ayudas a la navegación para garantizar que se puedan llevar a cabo aproximaciones, llegadas, despegues y aterrizajes con el máximo de seguridad operacional. Esto se constata mediante visitas de verificación a todos estos aspectos. Y lo que yo quisiera aclarar es que se ha hablado mucho de la certificación. Quiero aclarar que este
proceso de certificación no es un requisito para iniciar operaciones. Este es un procedimiento que se ha recomendado por la Organización de Aviación Civil Internacional a partir del año 2008 y que se ha llevado a cabo y que se debe llevar a cabo en los aeropuertos internacionales en los que opera la aviación pública, o sea, la aviación comercial. Entonces, el aeropuerto Felipe Ángeles cuenta con la certificación. Es correcto, a la fecha ya está certificado. Esa certificación consiste o se centra en materia de infraestructura aeroportuaria de conformidad con las normas y métodos recomendados por la propia Organización de Aviación Civil Internacional antes del inicio de su operación. Los aeropuertos en el mundo se construyen del cielo a la tierra. Y en esta construcción que de manera muy puntual han hecho nuestros compañeros ingenieros militares, han sido acompañados por empresas de talla internacional que tienen mucha experiencia en diseño y construcción de aeropuertos. Empresas como Aeropuertos de París y NavBlue. Estas empresas han estado acompañando a mi general Vallejo durante todo el proceso constructivo, pero además organismos internacionales como es la Organización de la Aviación Civil Internacional y la Asociación Internacional del Aerotransporte, que han hecho un acompañamiento muy estrecho. Pero no nada más se trata de los organismos internacionales, sino hay autoridades en México que tienen esa responsabilidad. Y en el caso específico tenemos una que se llama Agencia Federal de Aviación Civil, que esta es la autoridad aeronáutica del país. ¿Cuáles son los componentes principales? Edificio terminal, pistas, ayudas de navegación, torre de control, básicamente esa parte. Son 73 componentes principales de 110 proyectos ejecutivos que tiene el aeropuerto. Yo tengo 20 meses trabajando aquí, desde antes que se iniciara incluso la construcción del aeropuerto, entonces estuvimos colaborando para la realización del proyecto desde el inicio, desde la planeación, todo. Como profesionista, pues es una oportunidad muy grande. Yo soy ingeniero civil, entonces una obra de este tamaño que no se construye muy frecuentemente en México, pues es ahorita lo máximo, ¿no? Como mexicano es muy importante porque le comento que estoy poniendo mi granito de arena para el desarrollo del país. Entonces es muy gratificante trabajar en este proyecto, un proyecto tan grande, para beneficio de México. Por lo pronto, operarán 3 aerolíneas mexicanas, Volaris, Viva Aerobús y Aeroméxico, y una internacional, Conviasa, de Venezuela. Se ha llevado un trabajo de rediseño desde que empezamos en la administración. Una vez que empezamos, pues nos encargaron ya con un proyecto y nos dimos a la tarea desde el primer día a empezar a recabar información. Esto ya tiene más de 3 años y se llevó a cabo ya todo el rediseño inicial, que fue la primera fase era únicamente los aeropuertos que están funcionando hasta la fecha. Son México, Toluca, Cuernavaca y Puebla, por la interacción que hay entre ellos, son muy cercanos. Y por supuesto, no podíamos pensar únicamente en el movimiento actual, sino que tenemos que pensar con un plazo de 4 o 5 años hacia adelante. ¿Qué sucedió? Bueno, pues tuvimos que hacer también el espacio para que Santa Lucía, cuando entrara en operación, pudiera caber dentro de todo este rediseño. Para construir rutas aéreas no hay un requisito internacional todavía. Hay recomendaciones, algunas prácticas, pero no son normatividad. El ruido, que mucha gente dice que cada vez siente los aviones encima de su casa y que hay más ruido por el rediseño del espacio aéreo. En el tema del ruido, las rutas no se hacen considerando un ruido, porque el ruido no lo hacen las rutas. Hoy en día tenemos rutas arriba y no hacen ruido.
Los que hacen ruido son los aviones. Entonces, lo que aquí es importante medir es cuál es el ruido que generan los aviones. Hicimos un estudio inicial donde se demostró que no es un problema de espacio aéreo ni de rutas. El problema se genera por ruido de algunas aeronaves que configuran el avión de una manera muy particular. Y algunas aeronaves que son también un poquito viejas. Sí. La torre de control es el corazón del aeropuerto, un edificio de más de 88 metros de altura, la segunda más alta de México. La primera es la de Cancún. Cuenta con 14 posiciones para controladores de vuelo y 4 posiciones para supervisores con una vista 360 grados. Desde ahí se realizará el control de las operaciones de las aproximaciones y salidas de las aeronaves, tanto de las pistas comerciales como de la pista militar. El aeropuerto Felipe Ángeles fue concebido como para varios años por delante. Se hablaba de 50 años y yo pienso que va a ser más, porque tiene cómo expandirse. Pero para poder ver hacia el futuro no era suficiente los equipos que se tenían. Es decir, en México no teníamos equipo meteorológico, por ejemplo, para aspectos aeronáuticos. No se tenía de baja visibilidad más que solo en Toluca y estaba muy limitado. ¿Qué hicimos? Bueno, se hizo un diseño de cuántos equipos era requerido para cumplir con la capacidad que se va a requerir en los próximos años. Empezamos a laborar en este aeropuerto desde el 1 de enero de este año. Se firmó un convenio de colaboración con nuestro director Víctor Hernández y Isidoro Pastor. Y entonces a partir del 1 de enero estamos dando ya el servicio de control de aeródromo. Mi trabajo en sí consiste en mantener un tráfico seguro, ordenado, expedito. Ese es como nuestro lema como controladores. Pero en sí los equipos que nosotros manejamos son el Top Sky, que en sí es como un radar que nos proporciona la ubicación exacta de cada uno de los tráficos. También tenemos el Frequencies, que es el radio, las frecuencias que utilizamos para comunicarnos ya sea tierra y aire con los aviones o también con los automóviles que están en el área de maniobras. Por otro lado tenemos el AWOS, que es lo meteorológico prácticamente, temperatura, el QNH, el viento, que es muy muy importante para nosotros, y las tiras también son muy importantes, ya que es prácticamente toda la información de vuelo que nos proporciona para poder controlar los aviones. La tecnología es muchísimo mejor que en la Ciudad de México, los equipos son mejores, la aproximación es mejor y la verdad que la torre esté un poco más alta que la de la Ciudad de México nos da como más visión. Las X-Ray Alpha, que son las comerciales, X-Ray Bravo, que son los privados, y X-Ray Charlie, que son los oficiales. Los oficiales y militares. Tenemos bastantes equipos que en ningún otro aeropuerto tenemos. Siempre se trabajó en conjunto SEDENA con CENEAM para ver los requerimientos del aeródromo, porque las cosas no se adquieren nada más por adquirirse. Se tienen que hacer estudios. Si necesitábamos el ILS, se necesita por toda la niebla que nos genera el lago de Zumpango. También tenemos el Follow the Greens, que es el sistema ASMGCS, y se compone de un radar de superficie, que es el SMR, se compone de ADS-B, se compone de sensores MLAT, o sea, es un conjunto de varios sistemas para lograr el ASMGCS, que es prácticamente, eso es nuevo aquí en México, ningún otro aeropuerto lo tiene. También tenemos el radar de cizalladura, el que detecta el cizalleo en aire claro, que tampoco lo tenemos en México. Es un radar láser que detecta las partículas y el movimiento del viento y nos permite dar avisos de seguridad a las aeronaves donde se encuentra el cizalleo, que es muy peligroso para las aeronaves porque te incrementa y te reduce la velocidad de la aeronave.
la cobertura de comunicaciones que es en toda la República Mexicana, con todos los aeropuertos. Hoy en día puedo decir que la torre de control es la más equipada de la República Mexicana y me atrevo a decir que de toda Latinoamérica. Y por supuesto el aeropuerto va a estar el más equipado de Latinoamérica, a la altura de los mejores del mundo, no solo con los procedimientos y la construcción, sino con toda la tecnología que se requiere para garantizar que las operaciones sean seguras y eficientes. Tenemos una terminal de pasajeros que con todo y sótanos y prepuentes por donde bajan los pasajeros y pasillos, suma más de 300,000 metros cuadrados. Es un edificio gigantesco de 3 plantas. Todo está aislado sísmicamente. Todo ese edificio está segmentado en 18 grandes, nosotros le llamamos supermódulos. Imagínese usted un edificio gigantesco de 1 kilómetro de largo, por 20 metros de altura, por 150 metros de ancho en la parte más extensa. Esa instalación está segmentada en 18 supermódulos y todos los módulos tienen aisladores sísmicos que permiten disasociar el movimiento del terreno en caso de sismo de la superestructura. Reducen notoriamente el movimiento arriba con respecto al movimiento abajo. Pero aún así, imagínese usted, pues son 18 cuerpos, tienen movimientos independientes. Entonces hablamos de unas juntas sísmicas para piso, para muro y para techo, que permiten desplazamientos. Normalmente el desplazamiento máximo que tenemos del edificio completo es de alrededor de 27 centímetros, 25. Pero imagínense que los supermódulos se muevan unos en sentido contrario, o sea que a la hora de moverse, uno se mueve por un lado y otro para el otro. Entonces nuestras juntas sísmicas permiten desplazamientos de un módulo a otro de más de 60 centímetros. Son varios los caminos que comunican a la Ciudad de México con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Uno es con accesibilidad desde el lado oriente, es decir, desde las carreteras México-Pachuca, libre o de cuota, sobre Avenida San Jerónimo. Y por el lado sur tenemos el acceso por Tonanitla, Estado de México. De México al aeropuerto vamos a reducirlo en 20 minutos hasta media hora en determinado momento. Pachuca está muy cerca, estamos a 30 minutos y la reducción pues sí es 10 minutos, 5 minutos, va a ser mínimo el tiempo por la distancia tan corta que tenemos a Pachuca. Tomas este entronque y entras directo al aeropuerto. ¿Qué estamos haciendo? Son 24 proyectos los que están haciendo una red de infraestructura para comunicar la ciudad con el aeropuerto Felipe Ángeles, ¿no? Y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes tiene a su cargo 3 proyectos importantes. Uno es la accesibilidad desde el lado oriente, es decir, desde las carreteras México-Pachuca de libre o la México-Pachuca de cuota, sobre Avenida San Jerónimo, acceder a los entronques de carga y militar, que cualquier pasajero va a poder entrar ahí, no son áreas exclusivas de carga o de militar. Y por el lado sur del acceso a Tonanitla. Esos son los 2 proyectos de accesibilidad a través de un automóvil. Y el tercer proyecto es el tren suburbano que conectará la estación de Buenavista a la terminal de Felipe Ángeles, ¿no? Este va a ser el primer aeropuerto en América Latina que va a tener integrado una terminal ferroviaria dentro de la terminal aeroportuaria, ¿no? El AICM sí llega el metro, pero está fuera de la terminal. Este va a tener adentro una estación de ferroviaria en la terminal de pasajeros. Los 24 proyectos, ¿no?, tomando en cuenta los que está haciendo el Estado de México, así como los que estamos haciendo
haciendo nosotros y Banobras, ¿no? Pues suman casi 106.232 millones de pesos, ¿no? De esos, los que está haciendo la Secretaría de Infraestructura son de 5.200 millones de pesos, solamente para vialidades, más 23.000 millones de pesos del ferrocarril, ¿no? Desde Buenavista al aeropuerto. Para mí está bien, ¿sí? Porque también en esta zona nos ayuda a nivel comercio, a nivel industrial, a todos los niveles de progreso de esta zona, por ese lado. Y a lo mejor en algunas otras cosas afecte, ¿no? Pero por ese lado para mí está bien, ¿sí? Misión cumplida. Ha sido una labor titánica de 157,000 personas que trabajaron día y noche. Nosotros ya tenemos en mano nuestro boleto para viajar a Guadalajara el primer día de operaciones. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles está listo para despegar.